Una fuente luminosa que emite radiación en 7 por 10 a la 14 Hz no es capaz de expulsar fotoelectrones de un cierto metal. En un intento por poder utilizar esta fuente para expulsar fotoelectrones del metal, se le imprime a la fuente una velocidad dirigida hacia el metal. Explicar la forma en que este procedimiento produce fotoelectrones. Cuando la rapidez de la fuente luminosa es igual a 0,28 veces la velocidad de la luz, empiezan a ser expulsados del metal los electrones. Calcular la función trabajo del metal en electronvoltios. Cuando se incrementa la rapidez de la fuente hasta 0,9 veces la velocidad de la luz, calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones en electronvoltios. Quiero saber si alguien tiene una idea de cómo eso puede producir fotoelectrones, ¿sí? Dice, tenemos una fuente que está trabajando con una radiación de 7 por 10 a la 14 Hz, pero que esa cantidad, o sea, esa frecuencia no es capaz de expulsar fotoelectrones. Para poder expulsar, se le se mueve la fuente y se la mueve con una velocidad dirigida hacia el metal, dice. ¿Cómo ese procedimiento puede producir fotoelectrones? No nos animamos. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una frecuencia de emisión de la fuente? ¿Qué pasa si tenemos una fuente que está emitiendo con una frecuencia? Y si nosotros estamos, o sea, si la fuente o el observador están en movimiento, sabemos que la frecuencia percibida por el observador va a ser diferente a la frecuencia de la fuente, ¿sí? Entonces, como no podemos modificar la frecuencia a la que está emitiendo la fuente luminosa, ese haz de luz, entonces lo que pretenden hacer es moviendo o dándole una velocidad a la fuente y que esté dirigida hacia el metal, lo que pretenden es que la frecuencia percibida por el metal sea diferente a estos 7 por 10 a la 14 Hz, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que explicar. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, el efecto Doppler, ¿verdad? Esa sería la explicación que tendríamos que dar en el ítem A. Sabemos que la frecuencia percibida va a ser diferente. ¿Qué tan diferente va a ser? Para el ítem A, vamos a escribir. Como la fuente luminosa se mueve hacia el metal por efecto Doppler, aumenta la frecuencia de los fotones y por tanto aumenta la energía. ¿Sí? Sencillo. En la parte B, la pregunta es, cuando la rapidez de la fuente luminosa es igual a 0,28 veces la velocidad de la luz, empiezan a ser expulsados del... Y ahí nos pide el ejercicio calcular la función trabajo del metal. ¿Qué habíamos dicho que era la función trabajo? La energía mínima que necesita el electrón para poder liberarse del metal, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos la frecuencia de la fuente y tenemos la velocidad con la que se está moviendo la fuente. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el efecto Doppler con los datos que tenemos y ver cuánto es la frecuencia percibida por el metal. ¿Sí? ¿Qué frecuencia es la que le llega al metal? La frecuencia que le llega al metal es 9,33 por 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Es diferente a los 7 por 10 a la 14 Hz que teníamos inicialmente. ¿Y qué decía el ejercicio? Ahí recién empiezan a ser expulsados del metal los electrones. O sea, esa es la energía mínima, o sea, esa es la frecuencia mínima con la que los electrones pueden ser expulsados. O sea, es la frecuencia umbral. Hace rato le llamamos frecuencia umbral. Entonces ahora lo que podemos hacer es calcular, vamos a calcular la función trabajo, que es H por F, que H, y H era la constante de Planck, que F, la frecuencia umbral, y tenemos todos esos datos, ¿verdad? Y tenemos todos esos datos en el sistema internacional, pero el ejercicio nos pedía calcular la función trabajo en electronvoltios. En el examen, ustedes tienen que saber convertir de joules a electronvoltios. Si el examen era presencial y ustedes preguntaban cómo se hacía para convertir, cuál era el factor de conversión, y bueno, normalmente no está permitido responder esa pregunta durante el examen, ¿verdad? Acá sí pueden preguntar. Bueno, entonces, la función trabajo es igual a 3,86 electronvoltios. ¿Sí? Luego, el ejercicio nos dice, cuando se incrementa la rapidez de la fuente hasta 0,9 veces la velocidad de la luz, calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones en electronvoltios. Si nosotros teníamos a 0,28 veces la velocidad de la luz, que los electrones empezaban a ser expulsados del metal, se imaginan ahora que la velocidad es 0,9 veces la velocidad de la luz. O sea, la frecuencia va a ser mayor aún y por tanto, la energía que sobre, porque no sé si recuerdan, pero habíamos dicho que parte de la energía es para liberar al electrón del metal y la otra parte de la energía se utiliza para darle el movimiento ya fuera del metal, o sea, para la energía cinética fuera del metal. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, una vez más, aplicar el efecto Doppler. Ustedes ya saben cómo aplicar. No cambió de dirección la fuente sigue viajando hacia el metal y ahora tenemos que de 9,33 o de 7 que originalmente tenía, mejor dicho, de 7, y atiendan bien acá porque la frecuencia de la fuente es 7 por 10 a la 14, ¿sí? Se utiliza la frecuencia de la fuente, la frecuencia de la fuente es 7 por 10 a la 14. No se confundan, no pongan este valor anterior. Y ahora la velocidad es 0,9 veces la velocidad de la luz. Y con eso tenemos que son 30,51 por 10 a la 14 Hz. Es mucho mayor la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos ahora la energía cinética? Y habíamos dicho que según la ecuación del efecto fotoeléctrico,
teníamos que la energía del fotón, H por F, era igual a la función trabajo más la energía cinética con la que está viajando el electrón una vez liberado del metal. ¿Qué es esto? Y bueno, esto una vez que conocemos ya es constante para todo, para cualquier metal. O sea, ya es constante para el metal que estamos analizando, ¿sí? Entonces, no importa a qué frecuencia se esté emitiendo la luz posteriormente, este valor de la función trabajo se va a mantener constante. Quiere decir que este valor de la función trabajo que hallamos anteriormente es el que tenemos que utilizar en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el valor de la energía cinética de esa ecuación y vamos a tener que la energía cinética va a ser la energía del fotón menos la función trabajo. Y ahí tenemos nosotros todos los valores, ¿verdad? Tenemos H, tenemos la nueva F y tenemos la función trabajo. Entonces podemos escribir a parámetro con su valor y obtener que la energía cinética, en este caso, es 14,04 por 10 a la menos 19 joule. Pero una vez más, el ejercicio nos pide dar la respuesta en electronvoltios, ¿sí? Entonces hacemos la conversión dividiendo entre 1,602 por 10 a la menos 19 y tenemos que la energía cinética es igual a 8,76 electronvoltios. Y con esto termina este ejercicio.